El 0 a 1 que nos permite empezar a vender, eso es un fin de semana. ¿En serio esto es posible? Vas a flipar con esta historia. Este es Miki y el año pasado hizo una locura. Tenía una empresa con sus mejores amigos que facturaba millones, pero lo dejó todo para empezar de cero. Rondas de inversión, estrés y cero control sobre su vida. Miki quería otra cosa. Tuvimos suerte porque encontramos el momento ideal, ¿no? Vimos algo que ya funcionaba y lo copiamos. Cuando le escribí para venir al podcast estaba facturando 40.000 euros al mes. Y ayer me dijo que ya va por 80.000, un mes más tarde. Si miras atrás, persiguió exactamente la vida que quería y ahora la tiene. Y ahora siento sí que estoy en un momento donde tengo esa libertad. Esto es Zero to Crazy, bienvenido a la historia de Mikel Palet sobre cómo construir un negocio que factura 1 millón de euros al año en 2026. Si estás escuchando este podcast es porque quieres probablemente conseguir libertad financiera, probablemente en la vida de tus sueños quieras viajar y para viajar tienes que tener internet para poder trabajar. Lo sé porque me he dado la vuelta al mundo y te digo que es muy necesario si quieres estar conectado, ya sea con tus familiares o con tus empresas. Holafly te permite estar conectado con internet ilimitado allá donde vayas. Si te vas de vacaciones en más de 200 destinos y si eres una persona que viaja mucho y tienes que cruzar fronteras constantemente, tienes la suscripción de Holafly Plans, que puedes tener conexión en más de 160 destinos. Puedes compartir con tu ordenador o con cualquiera de tus dispositivos de forma ilimitada. Tienes soporte 24/7 en varios idiomas y además, si en algún momento cancelas tu suscripción, se te activa directamente el plan Always On, que tienes 1 GB al mes de supervivencia. Por si acaso te ves en algún apuro en el que tienes que contactar un Uber, ir al hotel o conectarte con tu empresa de emergencia. Si quieres viajar por el mundo conectado, utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales y un 10% de descuento en tu suscripción de Holafly Plans. Seguimos con el podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Crazy Mile, Zero to Crazy. Estamos aquí con Mikel Palet. ¿Cómo estás, tío? Que ha montado una empresa completamente programada con IA. ¿Cómo estás, tío? ¿Bien? Muy bien, tío. ¿Estás contento? Gracias. Muy contento. Hombre, y más estando aquí. Cuéntame, ¿qué es Cernio? Hernia es básicamente una API para desarrolladores para hacer integraciones con redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, prácticamente todas las redes sociales que existen nos integramos con ellas. Y lo que hacemos es ahorrar muchísimo tiempo de desarrollo porque las integraciones las gestionamos nosotros y los desarrolladores simplemente usan nuestra API. ¿Y cómo te dio por montar esto? Porque hay un montón de APIs de desarrolladores y de cómo programar posts en redes sociales. Pues a ver, lo vi por ahí, lo vi por LinkedIn, lo vi en Twitter y bueno, decidí probarlo, ¿no? Vi que tuvimos nosotros un poco de suerte porque sí que cuando lanzamos el producto, lo lanzamos con la API, aunque no era como el objetivo inicial. Y vimos que la API tenía muchísimo tirón desde el primer minuto. Entonces, lo que empezó como un proyecto de un fin de semana, luego derivó en algo mucho más grande porque empezó a funcionar muy rápido. ¿Cuánto tiempo empezó a funcionar? O sea, tú lo programas en un fin de semana, o así un MVP, que lo haces todo con IA, además, ahora entraremos en eso, y empiezas a facturar en la semana siguiente. Bueno, nosotros hicimos un lanzamiento en un marketplace que se llama AppSumo, que es básicamente sí. para vender como lifetime deals, ¿no? Ya lo habíamos hecho anteriormente con otro producto y teníamos pensado hacer un producto básico y lanzarlo en el marketplace. Entonces lo programamos muy rápido y a la semana siguiente lo lanzamos en el marketplace. Y ahí nos funcionó muy bien, pero aparte ya desde el minuto 1 y con toda la exposición que nos dio el lanzamiento, ya nos empezaron a entrar también usuarios fuera del marketplace. Entonces fue 1 o 2 semanas como mucho. ¿Y vendíais en ese momento el Lifetime Deals? Sí. Y luego dijisteis, aquí hay una oportunidad y quitasteis el Lifetime Deal. No lo quitamos, o sea, estuvimos, es un proceso que dura unos 60 días y lo mantuvimos. O sea, al final estaba muy en el inicio y estamos empezando y dijimos, vamos a hacerlo. Y vamos a ver qué feedback nos dan, nos ayudan a mejorar el producto y estos usuarios al final, aunque luego los tienes que mantener, sí que te ayudan mucho al inicio. Entonces lo mantuvimos. Vale, y luego además estabas montando varios productos, ¿no? Para ver cuál te funcionaba, ¿no? ¿Cómo de repente decidiste, oye, el otro que era Tailride, creo, dejo de hacerlo, me centro en este? ¿Por qué? O sea, aparte de la facturación, me imagino. O sea, montamos Tailride hace, pues ahora era 1 año y medio, algo menos.
y llevaríamos unos 6-7 meses con ello. Y no estaba creciendo todo lo rápido que queríamos, entonces, bueno, dijimos, vamos a probar con otra cosa, ¿no? Aunque estaba creciendo, no era, o sea, estaríamos ahí en torno a los 3.000-4.000 euros de MRR y no era lo que nosotros queríamos crecer a esa velocidad, ¿no? Entonces dijimos, vamos a probar otra cosa, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a hacer otro producto y a cambiar el foco, porque luego digamos que abandonamos un poco el otro producto. ¿Y cómo fueron los primeros pasos de montarlo? O sea, si alguien que está escuchando aquí, oye, quiero montar un producto con IA, ¿qué harías así como primer paso? Nosotros en ese momento estábamos usando Cursor ¿Vale? y bueno, básicamente se empieza así como un lienzo en blanco y le empiezas a pedir cosas, ¿no? ¿Tenías experiencia previa? Sí, ya había desarrollado el otro producto y bueno, había desarrollado otras cosas anteriormente, entonces fue mucho más fácil. Pero con Cursor obviamente nos aceleró muchísimo, ¿no? Para el Y que no fue lo sepa, eso. Cursor es un entorno de programación que tiene IA integrada y te ayuda a programar, ¿no? Exacto. Aunque ahora, ¿seguís utilizando Cursor? No, ¿Utilizáis ahora es Cloud Lance Code? Cloud, sí. Claro. Sí, sí. Sí, bueno, y cuando este podcast tenga 7 meses será Sí. cualquier otra cosa, ¿no? Al final hay que estar Justo, sí. al día. Estábamos ahí estamos en Cursor, ahora ya hace no tanto, ahora unos 6 meses cambiamos a Cloud y ahora estamos usando Cloud Code para... Vale, para vamos a todo. empezar primero por cómo se construye el producto, que al final si no tienes un producto no puedes vender nada, Ujú. y luego nos pasamos a cómo venderlo, que quizá es lo más importante, Ujú. ¿no? ¿Cómo construir el producto? ¿Qué es las 3 cosas que te centrarías para que tu producto pueda ser vendible? A ver, nosotros lo primero que hicimos fue la web, o sea, tener una web, obviamente, y que se pueda pagar. O sea, sin una web y que se pueda pagar, nada funciona. Entonces, desde el minuto 1 nosotros hicimos la web ya pensando en quién la tenía que ver, quién iba a ser nuestro usuario y que pudieran pagar, integrar Stripe, etc. Y luego, obviamente, el producto en sí, que para nosotros no era muy complejo, aunque sí que había que empezar todas las interacciones con cada una de las redes sociales, ¿no? Pero podíamos centrarnos en pocas, empezamos con 4 o 5. Entonces, bueno, un producto funcional que para nosotros era o sea, un MVP muy básico, o sea, en 2 días no hicimos nada increíble. Luego una web que se pueda vender y, o sea, y que puedas comprar, no hay mucho más aparte de eso. ¿Tú crees que se diferencia mucho el producto que tenéis ahora de lo que vendisteis al principio? No, ¿No? Es que lo es muy mismo. loco. O sea, ¿qué es Sí, eso? es muy, o sea, hasta ayer, que te contaba antes, hasta ayer teníamos exactamente el mismo dashboard que estaba hecho, pero bueno, se veía que no estaba muy bien hecho y hasta ayer estábamos con eso. ¿Y cuánto tardaste en programarlo? Pues fueron 2 días, o sea, fue un fin O de sea, semana. vamos a dejar un poco esto claro, que es bastante heavy. Programó un producto con IA, o sea, tú prácticamente no tiraste una línea de código, en 2 días, y ese mismo producto que han pasado 7 meses factura 80.000 euros al mes, con probablemente ciertas variaciones, pero seguramente te hayas centrado mucho más en vender. Bueno, o sea, el producto ha avanzado muchísimo. ¿Vale? Digamos que en ese fin de semana el 0 a 1 es brutal. O sea, digamos, lo que pasas de no tener a nada a tenerlo casi todo es en un fin de semana. Luego, pues avanza mucho el producto, al final crece el equipo, ahora ya somos 4 personas y todos somos desarrolladores, entonces ¿Vale? hay mucho trabajo en producto, ¿no? Pero el 0 a 1 que nos permite empezar a vender, eso es un fin de semana. Y luego el resto, pues es tanto vender como mejorar el producto para que toda esta gente que entre no se vaya, que al final también es difícil que entren, pero es más importante que se queden. Yo creo que una cosa muy importante que tiene que saber cualquier persona que quiera hacer un producto es que lo difícil no es hacer el producto a día de hoy, sino es venderlo, ¿no? Ujú. Entonces, una cosa que has hecho tú muy bien, yo creo que es muy atractiva sobre tu historia, es que no has tenido que salir como a vender cold calling, ¿no? O Ujú. que normalmente vender un SaaS, vender un producto de software es muy de levanta el teléfono, véndeselo a las empresas. Has seguido una estrategia mucho más de que te vengan a por ti con SEO. Sí, o sea, ha sido suerte, ¿eh? Hemos tenido mucha suerte porque sí que es verdad con el producto que te decía anterior en Tailride. Yo creo que era un producto donde sí que había que hacer mucho más outreach, ¿no? O mucho más perseguir a la gente y vendérselo. Entonces nosotros lanzamos un producto y tenemos la suerte de que encaja con los desarrolladores. Entonces creo que los desarrolladores es un perfil donde el self-serve tiene mucho sentido, ¿no? Les gusta pues toquetear, les gusta ellos poder hacer sign up, poder sacar una API key y poder empezar a hacerlo todo. Entonces no necesitan que tú las persigas porque ellos ya están buscando soluciones. Entonces nosotros tenemos esa suerte, como te decía, al principio tampoco era un producto para desarrolladores, pero fue virando a ello.
y gracias a eso podemos hacer un producto self-service, que es el primer minuto no tenemos que tener pues eso, ni muchas llamadas ni Claro. cosas así. Aparte de que los desarrolladores tienen un onboarding muy fácil en un producto como el tuyo, ¿qué crees que has hecho bien para que puedas explotar esos canales de venta y que le llegue a los desarrolladores? Porque vale, sí, yo puedo ser un desarrollador y me puede gustar mucho, y eso es algo muy importante de cómo vender el producto, pero ¿cómo llegas hasta mí? Sí. O sea, ¿qué es lo que has hecho bien ahí? Que yo creo que es donde está también una de las claves. Sí, o sea, creo que también lo que hicimos bien fue desde el primer minuto no olvidarnos de que teníamos que vender, ¿no? Que creo que cuando estás haciendo producto o eres desarrollador, lo fácil es hacer el producto, como tú decías, y olvidarte de que tienes que venderlo. Entonces nosotros desde el primer minuto nos enfocamos muchísimo en el SEO, o sea, mucho SEO, que para un desarrollador también es fácil hacerlo porque al final es código, son páginas, es contenido. Luego también haciendo muchos anuncios, o sea, haciendo ads desde el minuto 1 para tener más tráfico, poder validar más rápido y traer gente, ¿no? Y eso, pues bueno, la experiencia de otras startups ha sido lo que desde el minuto hemos podido empezar a hacer eso también. Si tuvieses que decir cómo son los pasos en orden de haces el producto, ¿qué es lo siguiente que haces? O sea, nosotros en el producto, que incluiría lo que es la web y el contenido para el SEO, también creo que va incluido en eso. Entonces, eso es paso 1, hacer una web que sea, pues, para SEO, digamos, para Google, que sea fácil de crawlear y de leer, ¿no? Para poder mostrar eso en SEO, ¿no? Y hacer páginas, digamos, landings también que puedan posicionar en Google más allá de tu página principal, ¿no? Ya sea, pues, una página sobre la integración de Instagram, una sobre la de Twitter, etcétera, etcétera. Y luego el segundo paso para nosotros ya fue, o sea, hacer anuncios en Google. O sea, nosotros En Google, ni en Facebook. al principio no, hacíamos muchísimo Google porque al final targeteábamos las búsquedas, digamos, de search, y esas sí que iban muy orientadas a conversión, ¿no? Alguien que está buscando una API de Twitter, pues sabemos que puede ser nuestro cliente potencial, y eso con otro tipo de anuncios, ¿no? Como en Meta y anuncios más social, al final targetear a este tipo de gente es muy difícil, ¿no? Y muchas veces están en un momento de compra diferente, ¿no? Cuando estás en Instagram, etc. Entonces, desde la segunda semana ya estamos haciendo anuncios en Search, solo en Search, pero ya más adelante nos pusimos a hacer otro tipo de anuncios en Meta, de retargeting, cosas así, pero Google sigue siendo el canal principal en ads para nosotros. Y todo esto a ti, ¿cómo de nuevo te pilla? Porque más o menos habías tocado productos en Udemy, que bueno, no lo hemos comentado, pero estuviste fundando una empresa que estaba invertida, que es otra película completamente diferente, que sí, eso podemos hablar de eso al final. Pero, ¿cuánta experiencia tenías en producto y marketing de este estilo? Pues, o sea, lo conocía bien. Tal vez no había pasado muchísimo tiempo haciéndolo, pero lo conocía bien, sabía lo que era posible, y eso es lo que dije, vale, sé que esto funciona porque ya nos ha funcionado antes, voy a intentar replicarlo. Entonces, no era nada nuevo, y también ya sí que es verdad que desde el minuto 1 me intenté empezar a apoyar en otra gente para hacer los ads y bueno, tener un poco más digamos, de apalancamiento, que al final estando solo es muy difícil, ¿no? Si no. Vale, ¿cuáles son las 3 claves que has identificado para hacer buen posicionamiento SEO en Google? Nosotros empezamos, además con todo esto de la IA, ¿no? Empezamos intentando generar muchísimo contenido con IA. Y esto lo hicimos en Tailbright, y de hecho bueno, nos cayó una penalización en Google y tuvimos que dejar de hacerlo, y de hecho bueno, tuvimos que hacer un rebranding para salir de la penalización. Entonces, o sea, la cosa número 1 que hemos aprendido ha sido en no tomar atajos para salir más en Google, en no crear, pues, básicamente contenido malo simplemente para que posicione, en crear muchísimo contenido. Entonces, la realidad es que en Google, cuanta tu autoridad, o sea, la autoridad manda, ¿no? Entonces, cuanto más real sea tu autoridad, es más fácil es posicionar, ¿no? Y obviamente al principio es difícil posicionar porque tienes absolutamente cero autoridad, ¿no? Entonces, básicamente ha sido generar contenido real, generar contenido útil, humano. ¿Y quién genera ese contenido? Pues al principio nosotros, y luego pues con el tiempo hemos ido contratando también escritores para generar los blogs, generar... Pero al principio nosotros eras tú. Sí, al principio. Digo nosotros, pero era yo. O sea, nosotros porque ahora estás acostumbrado a tener un equipo, pero es que al principio estabas solo. Sí, al principio era yo, y bueno, pues dedicando tiempo a generar el contenido de las landings, de los blogs, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto
cuando lo empezamos a hacer, sí que es verdad que ya fue cuando empezamos a tener equipo. O sea, cuando yo estaba solo lo intentaba hacer todo con IA y la verdad es que iba mal, ¿no? Sí que es verdad que rascas algo, te funciona, pero es temporal, siempre es temporal y acaba cayendo. ¿Qué le dirías a cualquier persona que quiere montar un negocio solo? Porque tú te has visto ahí solo y te ha funcionado, pero luego has querido construir equipo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. A mí me gusta y no lo he encontrado muy difícil, pero sí que obviamente si lo puedes compartir con un equipo es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, creo que para empezar está bien y luego con el tiempo, dependiendo de tus ambiciones o a dónde quieras llegar, es más difícil estar solo, ¿no? Si lo quieres hacer bien, obviamente si quieres que el producto siga siendo pequeño, pero bueno, el ideal, ¿no?, de ser siempre un solopreneur creo que es difícil. ¿Cómo manejabas los números a nivel de cuánto metías en ads, lo que te costaban los clientes y o sea, cuánto recuperabas de los clientes? ¿Cuántos de los clientes que te contrataban se iban? Que es el churn, ¿no?, de los SaaS. Pues lo miraba poco. O sea, la verdad es que al principio tampoco me obsesionaba mucho con las métricas. Obviamente, pues bueno, básicamente tenía que tener más dinero en la cuenta que el que estaba gastando. Pero aparte de esto no me obsesionaba mucho, ¿no? Porque sabía que bueno, las métricas al principio engañan mucho, ¿no? El churn al final, cuando ya es 2 meses, es irrelevante. El lifetime value, el cuánto te puedes gastar para adquirir a tu cliente es muy difícil de valorar al principio porque si tú sigues mejorando el producto y la gente sigue pagando, obviamente va a seguir subiendo. Entonces, la verdad es que a día de hoy seguimos sin mirar muchas métricas y es un poco a ojo a ver si esto está bien o no está bien, ¿no? Supongo que con el tiempo iremos profesionalizándonos un poco. Básicamente es gastar menos de lo que ganas, Sí, ¿no? sí. O de lo que tienes. Sí, sí, eso. Para sobrevivir y Justo, sobrevivir justo. y tirar para adelante. Sí, O sí. sea, tú esto lo montaste con una visión de quiero dejar el mundo del VC, de la inversión, porque me estresa mucho, pero me imagino que el principio también fue bastante estresante, ¿no? O sea, te Sí. lanzas, dejas Udemy y dices, joder, ahora a montar de cero esto, ¿cómo te enfrentas a ese salto? A ver, yo creo que más, o sea, sí, obviamente hay un estrés inicial, ¿no? Yo cuando salí de Udemy pensaba, digo, bueno, voy a estar unos meses tranquilo, pero eso es mentira, ¿no? O sea, la semana 2 ya estás loco pensando en qué vas a hacer. Y fue difícil porque, o sea, no fue hasta casi después de un año que empecé a desarrollar Tailride, al final no estaba programando antes, entonces tampoco tenía la capacidad, la formación para hacerlo y también gracias a Dios salieron estas herramientas que lo facilitan. Entonces no fue nada fácil, fue estresante, pero bueno, tenía confianza que al final cuando lo has hecho la segunda vez es un poco más fácil. Y así fue, con el tiempo fue bien. ¿Cuánto dirías que ha sido suerte y cuánto dirías que ha sido trabajo? Y con trabajo me refiero a experiencia, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con que las cosas funcionen. A ver, yo creo que hay una parte importante de suerte, ¿no? Encontrar el producto creo que no es capacidad ni nada por el estilo, porque al final nosotros lanzamos Tailride como un pain que teníamos en Udemy y hablo de nosotros, pero es la costumbre, o sea, estoy hablando de mí. Y la verdad es que no terminaba de encajar, ¿no? Y eso pues tenía las mismas capacidades que tengo ahora, ¿no? Entonces hay una parte importante de suerte y otra parte de más no tirar la toalla que de volverse loco trabajando, que también es importante, ¿no? Pero sí, yo creo que 50-50 por lo menos. 50-50, o sea, porque al final encontrar la idea que funciona es suerte. Yo he visto por ahí que incluso la medio copiaste, o sea, que Sí, sí, sí. cogiste algo y dijiste, voy a hacer algo así, Sí, sí, copiado y sí. voy a probar. Exacto. Y no te genera un poco como de incertidumbre decir, voy a hacer una idea que aunque ya funcione, esté validada, la estoy copiando, o sea, me estoy metiendo en algo que ya está hecho. eh, Joder, ¿no te genera mucha incertidumbre el decir, voy a perseguir algo que a lo mejor no debería existir? Yo creo que todo lo contrario, porque al final si ya existe es porque está validado de alguna manera u otra, ¿no? Creo que cuando hay un mercado donde hay competencia es una señal de que hay una necesidad. Nosotros creo que en Tailred estamos buscando un problema más grande de lo que era. Entonces, en este caso creo que había muchas soluciones, pero bueno, tuvimos suerte porque encontramos el momento ideal, ¿no? Con el hecho de que ahora es más fácil desarrollar productos y hay más gente tocando APIs y así. Y aparte de eso, vimos algo que ya funcionaba y lo copiamos. Qué bueno. Me gustaría saber cómo te sientes con diferencia de Udemy, ya más en términos emocionales.
Porque es que esto es algo como que persigue mucha gente, ¿no? Tanto el VC de tal, quiero el ego de la empresa que lo está petando, levanta rondas y no sé qué, ya has vivido eso, y facturando, no sé cuánto facturabas cuando tú estabas, pero 15 millones al año, por ejemplo. No, menos. ¿No? ¿Menos? Sí, estábamos en 4 o 5. Pero ahora deben de estar por ahí, ¿no? Sí, sí, ahora Ahora estamos están por ahí. Sí, sí. Y el otro que es, bueno, pues ya tengo mi equipito, mi productito funcionando y las cosas van bien. ¿Cómo te sientes en diferencia? O sea, ¿qué le recomendarías a la gente? O sea, yo creo que creo que no es blanco y negro, ¿no? Creo que el hecho de decir, vale, voy a levantar dinero de Venture y voy al 100% y voy a tener menos libertad, pero tengo dinero para apretar, ¿no? En cambio, pues tengo la mentalidad de, digamos, indie hacker, solopreneur, voy tranquilo, no sé qué. Creo que esos son los blancos y negros que existen. Creo que no tiene por qué ser así, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, sí que nosotros somos bootstrap y para nosotros, o para mí, a mí me gusta porque nos da mucha libertad, pero también creo que seguimos teniendo la filosofía de ir a muerte, ¿no? Sí que es verdad que tal vez no con un equipo tan grande ni volviéndonos locos contratando, ¿no? O sea, respetando un poco más eso, pero creo que también por las herramientas que tenemos hoy, no por otra cosa. Pero seguimos queriendo crecer rápido, seguimos creciendo o trabajando, desarrollando el producto a esa velocidad, ¿no? Entonces creo que no son excluyentes y que depende de qué quieres, cómo lo quieres conseguir, ¿no? Sí que es verdad que cuando empiezas con un proyecto bootstrap no tienes dinero. Entonces, obviamente, tú si tu MVP necesitas 10.000 euros, no lo puedes hacer si no los tienes, ¿no? Entonces creo que para nuestro tipo de producto, que al final es un software y yo, quien sea, sabe desarrollar, creo que se puede hacer, ¿no? Creo que sí, obviamente, tu startup es un proceso industrial, no lo puedes hacer, ¿no? Sí. Pero dentro de nuestro, digamos, de nuestro nicho, de nuestro mercado, creo que es factible y que hay un gris ahí donde nosotros intentamos existir, que no es eso, ¿no? No es solo indie o VC a muerte. ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? O sea, a ver, el objetivo es... Porque habéis duplicado MRR, que es lo que ganáis al mes, más o menos, en el último mes. Sí. Es una locura. El objetivo es seguir haciendo lo que hacemos. La verdad es que no tenemos que cambiar nada de lo que estamos haciendo. Al final tenemos mucho foco en el producto. Creo que es muy importante para nosotros seguir viendo qué nos piden los usuarios y estar muy cerca de ahí. Tener un equipo pequeño nos permite eso. Y no olvidarnos que somos un proyecto bootstrap, no nos podemos volver locos, no vamos aquí a hacer ninguna barbaridad, obviamente, pero creo que sí podemos ser ambiciosos, ¿no? con el producto que tenemos. Pero bueno, a mí me gusta verlo, digamos, con unas expectativas bajas, porque siempre todo lo que viene luego te sorprende para bien, ¿no? Entonces tampoco ponemos ni Excel y hacemos, queremos el año que viene ser, yo qué sé, 100 millones de ARR. No hay ningún tipo de objetivo de este calibre. O sea, no estáis rollo tan presionados como en las invertidas, ¿no? Porque al final no tienes que responder a nadie. Tú eres tu propio jefe, como eres bootstrap y tú eres el 100% dueño de todo. Además, no tienes socios. No. ¿O no le estás dando equity a No. tu equipo de momento? Me imagino que algunos serán freelance también. No, ahora todo el equipo es interno. Ahora todo el equipo es interno. Sí. Y al final, cuando tienes toda la decisión sobre lo que haces, puedes ir a donde quieras, ¿no? De repente te apetece un año decir, vamos a intentar hacer esto o no, pero no tienes que decirle nada al Excel. Y yo creo que eso está bastante guay. Sí, yo creo que es bueno, a nosotros nos gusta, yo creo que al equipo también le gusta este tipo de producto y de mentalidad. Al final nos lo pasamos bien, ¿no? Que también es importante, obviamente, pues ser grandes, ganar dinero y lo que sea. Pero bueno, a mí el estrés, ¿no? De decir, tenemos que hacer esto y a veces haces cosas que no tienen sentido, no me gusta, ¿no? Y ahora siento sí que estoy en un momento donde tengo esa libertad o tenemos esa libertad y lo podemos hacer y la verdad es que me lo estoy pasando de puta madre y eso, o sea, más que el MRR... Eso es la leche, ¿no? Sí, literal. sí. ¿Y con qué te lo estás pasando de puta madre? Pues tío, o sea, el tipo de producto al final es una cosa, ¿no? Vender a desarrolladores, no tener digamos, esas demos constantes. Todo eso a mí me gusta, ¿no? Porque puedes estar mucho más pendiente del producto, del go-to-market, o hacer un go-to-market diferente, ¿no? Más orientado a marca que a leads y cosas así, ¿no? Y luego también con el equipo, ¿no? Al final no tenemos ningún tipo de presión para contratar a nadie, ni para que entre nadie, ni velocidad. Entonces,
podemos tardar en lo que queramos en encontrar a alguien, y ahora sobre todo nos importa alguien que encaje en la cultura o encaje en el equipo y que disfrutemos trabajando con esa persona. Entonces, por eso yo creo que tanto el equipo como el producto ayudan a ambas cosas. La gente que está dentro de Cernio, los empleados, también tienen esa mentalidad de montar sus propios productos, además de estar trabajando aquí. Sí, sí. Ahora mismo, bueno, la primera persona que se unió fue Pau, que antes estaba en una consultora, pero también estuvo o está así haciendo productos por su cuenta. Y bueno, tanto Óscar como Lean, que son las dos otras personas del equipo, también están, bueno, locos por el producto, viendo qué pasa en el mundo, probando. Entonces, sí, es como Cernio es como un experimento común entre Qué todos. guay. Y me gustaría preguntarte el momento más complicado de estos últimos meses. Si ha habido alguna cosa, algún reto que has tenido que enfrentarte, que digas, "Oh, esto no me lo esperaba", y yo qué sé, a lo mejor casi muere el producto. Sobre todo al principio, o sea, cuando hicimos ese MVP había una parte, o sea, teníamos como un deadline para lanzar el producto en AppSumo, ¿no? Y necesitábamos tener porque hacer las integraciones con cada una de las APIs no es trivial, necesitas como pasar un proceso de verificación. Y se estaban alargando muchísimo, entonces no sabíamos si íbamos a llegar al lanzamiento, y de hecho tuvimos que posponerlo una semana porque no llegábamos. Entonces había ahí muchas, bueno, de la velocidad de que no llegas, ¿no? Y luego sí que, sobre todo al principio, cuando yo aún estaba solo, el hecho de tener que estar siempre pendiente, ¿no? Más que, o sea, del producto, ¿no? O sea, fines de semana, todos los días, 24 horas, porque tienes usuarios que entran, que tienen problemas, que tienen bugs, que los tienes que resolver. Entonces, bueno, es un trabajo constante, pendiente, que sigue siendo a día de hoy, pero gracias a Dios con un equipo es más fácil de gestionar. O sea, antes estabas 24/7 metido en la aplicación. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, fueron 6 meses, los primeros 6 meses. Ahora sigo estándolo, pero sí que es verdad que más pendiente de otras cosas. Puedes estar aquí grabando esto. Claro. No pendiente Sí, de, sí, oye, sí, hay un sí. tío que ha sacado ahí una Sí, respuesta sí. y me va a hundir el Sí, sí, support. si no es eso, si no es eso. Al final es eso, ¿no? Para terminar, me gustaría que le mandases un mensaje a la audiencia. Yo creo que estamos viviendo una oportunidad en la historia en la que se pueden construir un montón de cosas solo con ayuda de la inteligencia artificial. Y es que tu caso es excepcional en ese sentido, ¿no? O sea, además en Estados Unidos o en otros lugares se ven más, pero en España no es tan común, o incluso en el mundo hispanohablante, este tipo de casos de éxito. Entonces, ¿qué le podrías decir al que te está escuchando que, joder, ve el título, se mete, se traga este pedazo de podcast y dice, joder, es que yo quiero hacer esto, yo quiero construir mi propio producto por mi cuenta y luego ir escalándolo sin tener que responder a ningún inversor y de ese estilo? Sí, a ver, yo diría que, o sea, lo más importante es que es posible, ¿no? Creo que al final cuando ves a otra gente que lo hace, ves bueno, que es algo factible y que se puede hacer. Entonces, que no es un reto, digamos, que está alejado para todo el mundo, que no se puede conseguir. Entonces, diría que al final es intentarlo, y lo más importante no tirar la toalla, que es el tiempo, o sea, obviamente esperar que funcione rápido es siempre difícil. Entonces, eso es un reto posible, y luego lo que decía antes, yo creo que empezar con unas expectativas bajas siempre ayuda a luego a poder seguir durante mucho tiempo, ¿no? Porque empezar y decir quiero el primer año, pues llegar a esto siempre puede ser frustrante. Qué bueno. Pues oye, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Qué placer, tío. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast.